Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Con alguno de sus progenitores, decir, mira qué vacilón, tiene las cejas del papá, tiene la boca de la mamá. Qué susto que le digan, tiene el bigote del papá, ¿verdad? Se imaginan un recién nacido que salió con bigote. Bueno, imagínense. Pero es cierto, es algo muy instintivo, que cada vez que conocemos un bebé, asociamos al bebé con que tiene que parecerse con alguno de sus progenitores. Leyendo un poco alrededor de esto, encontré que hay una investigación reciente en los últimos años de la Universidad de Carolina del Norte, en la Facultad de Medicina. Han estado haciendo una investigación genética y han comprobado cuál de los dos progenitores es el que más influye genéticamente en un hijo. Esa investigación, que ya ha sido publicada en ciertas revistas científicas, arrojó un dato muy interesante. La investigación dice que los papás somos los que influimos mayormente a nivel genético en nuestros hijos. Eso significa que los genes que los padres le transfieren a sus hijos son más numerosos que los que la madre aporta. Y eso llama la atención porque en la investigación que están haciendo en esta universidad, lo que están tratando de identificar es cómo esos factores genéticos también están relacionados con algunos temas de salud, cómo también esos fundamentos genéticos, esa influencia genética que aportamos los padres a nuestros hijos, pueden estar asociados con el desencadenamiento de algunas enfermedades. Entonces, hoy aquí, papás, hay otro motivo más del cual sentirnos orgullosos. La ciencia ha comprobado que somos quienes aportamos mayormente en la estructura genética de nuestros hijos. Por eso también existe la probabilidad de que físicamente los hijos se parecen más a sus papás. No quiere decir que no hayan hijos que no se parecen a la mamá, por supuesto, eso no es lo que está diciendo la investigación. Lo que dice es que mayormente la probabilidad es que los hijos se parecen más a sus padres genéticamente y físicamente. Haciendo este aporte de la ciencia y de un estudio reciente, el tema que hoy vamos a tratar en esta predicación tiene que ver con la paternidad de Dios, de un Dios paternal que nos ama como ama a un papá. Dios decidió revelarse a su pueblo y la Escritura da señal de esto, da testimonio de esto. Dios decidió revelarse a su pueblo como un papá. Y esta revelación de un Dios Padre no es solamente una revelación del Nuevo Testamento, como algunos han dicho. Lo cierto es que el Antiguo Testamento también manifiesta este carácter de Dios, este carácter tan hermoso de Dios, este atributo de Dios, de un Dios papá, de un Dios Padre. Hoy vamos a ver algunos versículos que refuerzan esto. Cómo Dios desde el Antiguo Testamento, desde los primeros tiempos de la historia bíblica, decidió revelarse a su pueblo como si Él fuese un padre. Tengo 3 versículos que quiero ver rápidamente con ustedes para darles ese fundamento bíblico del Antiguo Testamento de por qué Dios decidió revelarse a su pueblo como un papá. Le invito a ir al Salmo 103 y ver el primer versículo de este día. Salmo 103. Dice el Salmo así, verso 13: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre
con sus hijos. ¿Lo ven aquí? Dios manifiesta una característica que David, el escritor de este salmo, atribuye a Dios. David, inspirado por el Espíritu Santo, le atribuye a Dios en este salmo una virtud de la paternidad, que es ser compasivo. Y dice entonces que Dios es tan compasivo con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Aquí vemos entonces un atributo para Dios de la paternidad. Los padres tenemos que ser compasivos, que no significa ser alcahuete. Compasivo no es igual que alcahueta, pero dice que Dios es compasivo con los que le temen. Vamos a ver otra revelación del Antiguo Testamento acerca de la paternidad de Dios. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 1, verso 31. Dios le estaba hablando a un pueblo, a su pueblo, y dice Deuteronomio 1:31: y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Ahora vemos a Moisés atribuyéndole a Dios otra virtud de la paternidad. Moisés está identificando en este pasaje que los padres tienen una responsabilidad de guiar a sus hijos. Y él dice que Dios hace lo mismo con su pueblo. Los guía. Los guía. Vamos a un tercer versículo, otra revelación del Antiguo Testamento que refuerza la paternidad de Dios. Malaquías 3:17. Vamos ahí un momentito. Perdóneme que lo lleve de un lado a otro, pero necesito fundamentar esto, porque he escuchado gente decir: no, pero es que la revelación de Dios como Padre es en el Nuevo Testamento. Y eso no es cierto, porque Dios se presentó ante su pueblo como un Padre. Él escogió un pueblo para ser su Padre también. Malaquías 3:17. Y es el Señor quien habla aquí. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Ahora es Dios hablando en este pasaje y diciendo que Él es compasivo con su pueblo, que Él es compasivo con su pueblo como un padre se compadece de un hijo. Qué maravilloso. Vimos entonces cómo David comparó a Dios con un padre, vimos cómo Moisés comparó a Dios con un padre, y ahora en este pasaje profético de Malaquías, este libro de profecía, vemos a Dios explicándole a su pueblo que su compasión es semejante a la compasión de un padre. Ahora bien, he dicho que hay evidencias del Antiguo Testamento que nos señalan y nos ayudan a comprender y ver a Dios como un padre. Pero por supuesto que la más grande revelación de la paternidad de Dios la encontramos con Cristo. No era una práctica establecida para ningún rabino del primer siglo llamar a Dios Padre. Y aunque el pueblo de Israel tenía una conciencia de que Dios era un Padre, todos los beneficios y los privilegios plenos de ser parte de la familia de Dios tuvo lugar hasta que vino Cristo al mundo y nos dio el Espíritu Santo que Él derramó sobre nuestros corazones y nos da ahora el testimonio, dice la Escritura, le da un testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y aquí llegamos al texto base de esta predicación, el texto
fundamental de la predicación de esta mañana, que está en Romanos capítulo 8. Ese capítulo 8 de Romanos, necesito que lo busquen conmigo, es el texto base de esta predicación. Romanos 8:14. Jesús nos mostró la paternidad perfecta de Dios. Él al ser hijo nos mostró quién era su Padre. Pero vean qué precioso lo que dice Pablo en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. El apóstol Pablo manifiesta una señal inequívoca aquí. Él dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por eso Jesús, quien revela plenamente la paternidad de Dios, Él una y otra vez, lo vemos en los evangelios, refiriéndose al Padre, al Dios Padre Celestial, usando de esta manera tan íntima, tan familiar, tan profunda, una referencia a Dios como su Padre. Qué hermoso. Si usted lee los evangelios, reforzará esta idea de comprender cómo Dios es revelado por Jesús como el Padre Celestial. Es por eso que en el Sermón de la Montaña Jesús dijo lo siguiente, Mateo 7: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo pidan? Jesús se está refiriendo que todos nosotros, los padres terrenales, al tener todavía una condición de pecado en nuestra vida, que está siendo gobernada por el Espíritu Santo, pero que todavía se manifiesta en nosotros, porque no hemos sido 100% perfeccionados. Hemos explicado en otros sermones aquí que los cristianos, a pesar de que hemos nacido del agua y del Espíritu, que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo, aún hay una influencia del pecado, porque todavía está esa naturaleza en nosotros, la cual va a ser quitada por completo cuando venga Cristo o cuando partamos con Él, pero que ahora, a través de la presencia, de la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos ha dado la potestad, la capacidad de ya no ser esclavos del pecado, ni ser dominados por él. Ahora somos guiados por el Espíritu y Él nos da el poder para poder vencer el pecado. Pero aún pecamos y estos padres seguimos equivocándonos. Por eso Jesús dice: ¿por qué ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? Siendo ustedes malos, se refiere también a esta idea de que fallamos, cometemos errores, dañamos, herimos a nuestros hijos. Y aún así podemos dar cosas buenas a ellos. Pero dice Jesús en su explicación del sermón: ¿cuánto más entonces el Padre que está en los cielos? Qué hermoso, el Padre que está en los cielos, ese Padre que está en los cielos para ti y para mí, Él nos dará cosas buenas a todos los que le pidan. ¿Lo ven? Jesús revelando el carácter de Dios como Padre. Ven a Jesús aquí presentando al pueblo, a sus discípulos, a un Dios paternal, a un Dios que puede ser visto como un Padre,
Jesús nos está reservando la paternidad de Dios para Él. Él está abriendo esta revelación para su pueblo, para todo aquel que crea en Él. Y Él nos está enseñando que ese Padre que está en los cielos es un buen Padre que nos dará las mejores cosas para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos y guiarnos en este caminar. Jesús, al revelar esta paternidad de una forma tan gloriosa, al ejemplificarla con su vida y con su vida espiritual, al mostrarnos al Padre en los cielos, incluso les enseñó a los discípulos a llamarlo así en la oración. Cuando los discípulos se acercaron a pedirles instrucciones a Cristo de cómo orar, Jesús lo primero que les enseñó fue a decir: Padre nuestro. Qué hermoso. Padre nuestro. Jesús le dijo a sus discípulos: llámenlo Padre, díganle Padre, llámenle Padre nuestro. ¿Puedes decirlo conmigo en una oración privada en esta mañana? A este Dios poderoso, grande y soberano, que vive por los siglos de los siglos, a este Dios que fundó los cielos y la tierra, el que construyó el universo, el que lo domina, el que lo controla perfectamente. Llámalo conmigo hoy, papá, Padre, Padre nuestro, Padre nuestro. Ahora, hagamos una interrupción en este versículo, en este capítulo 8 de Romanos, y pensemos por un momento, ¿por qué Dios decidió revelarse como un papá? Llama la atención eso. ¿Por qué Dios decidió presentarse a su pueblo como un padre? ¿Por qué Dios es paternal? Pudo haber escogido otra figura o incluso haber hecho su propia condición, pero Él escogió mostrar su carácter divino como si fuese un padre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Pienso en varias razones. La primera razón que pienso de por qué Dios escogió revelarse como un padre es porque Él tuvo que dar un hijo. Él tuvo que darle a la humanidad un hijo para poder condenar el pecado, para condenar la deuda que el pecado había producido, con la cual todos estábamos descalificados ante los ojos de Dios, y que ahora entonces la paga del pecado merecía muerte. Y Dios, en un plan perfecto de redención, estableció que un día su Hijo amado vendría al mundo, que Él le daría al mundo un hijo, su Hijo unigénito, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la más grande evidencia de por qué Dios se revela como un padre es porque Él tuvo que darle al mundo un hijo, su Hijo Jesús. Gálatas 4, no lo busque, leo para usted, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, dice Pablo. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Otra vez, la misma expresión que leímos en Romanos 8. Ahora en Gálatas 4, Pablo vuelve a decir: Abba, Padre. Me han consultado muchas veces qué significa esa expresión. Bueno, esa expresión Abba significa papá en arameo, la lengua con la que predicaba a Cristo. Jesús predicaba en lengua aramea, y la Biblia nos manifiesta algunas de esas expresiones que Jesús usó en esa lengua aramea.
Una de ellas es esta, Abba, que significa papá. Abba Padre es una forma de decir papá y papá. Han enseñado erróneamente que la palabra Abba significa papito, pero no es cierto. No es lo que se puede atribuir a la historia bíblica. Lo que ese término significa es papá. ¿Por qué se derivó la palabra papito? Porque lo que han descubierto algunos historiadores de la Biblia es que este era un término que estaba acuñado por los niños también. Los niños llamaban a su papá Abba. Y entonces algunos asociaron eso con que era una expresión de ternura, llamándole papito. Pero realmente no es eso lo que significa el término. El término significa papá, padre. Ahora, llama la atención porque el apóstol Pablo, tanto en Romanos capítulo 8 como en Gálatas 4, utiliza esta expresión. Y lo que llama la atención es que Jesús da testimonio de usar este término. Pero ¿saben cuándo fue que Jesús, dice la Escritura, que utilizó la expresión Abba Padre? A ver, lectores y estudiosos de la Biblia que están aquí, ¿cuál pasaje del Evangelio demuestra? Solo hay uno, donde Jesús llama a Dios Abba Padre. ¿Cuál es? ¿En qué pasaje? O más bien, entonces se la pongo más fácil. ¿En qué momento, en qué circunstancia fue que Jesús llamó a Dios Abba Padre? Guillermo. Ah, bueno, pero ahí dijo Padre, no dijo Abba Padre. Pero le andaba cerca, Guillermo, le andaba cerca. Fue en el huerto de Getsemaní, la noche previa a su crucifixión. Abba Padre, si es tu voluntad, haz pasar de mí esta copa. Entonces llama la atención algo, porque el apóstol Pablo en Romanos 8 y en Gálatas 4 nos recuerda en estas dos epístolas esta expresión paterna que usó Jesús con el Padre. Pero vale la pena que recordemos el momento en el que Jesús utilizó esta expresión. Puedo atribuir con toda seguridad que el momento en que Jesús utiliza esta expresión fue el momento de mayor angustia, sufrimiento y padecimiento. Y como se nos ha explicado en otros sermones aquí, Jesús no estaba allí llevando esta agonía porque iba a ser crucificado. Él sabía la clase de muerte que él experimentaría, pero no era la clase de muerte lo que angustiaba a Jesús. Lo que angustiaba a Cristo era lo que él iba a experimentar en la cruz. Lo que él experimentaría era el abandono del Padre. El abandono del Padre por amor a nosotros, por causa del pecado. Cuando Jesús en la cruz se vuelve pecado, rompe la comunión que él tenía con el Padre. Y él grita desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llama la atención que no lo llama Padre como lo llamó en el huerto de Getsemaní. Él estaba siendo un pecador, cargando el pecado de toda la humanidad, cargando tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Wow. Gracias, Señor. Qué gran amor, qué gran consolación. Entonces, en resumen, ¿por qué Dios se revela como un padre? Porque Él tiene un hijo, porque Él dio a su hijo. La segunda razón que percibo es porque Dios decidió proveer a su pueblo una revelación comprensible, humana, histórica y esencial
para nuestra existencia. Dios decide revelarse como un Padre para que nosotros podamos comprender mejor qué significa, quién es Dios. Él es tan profundo, tan misterioso, tan glorioso y eterno, que nuestra mente humana tiene dificultades para comprender a Dios. Y entonces, dentro de esta gran soberanía y revelación, Él escogió una manifestación más simple para poderlo conocer, y es identificarse como un Padre. Y tengo una tercera razón por la cual creo que Dios se revela como un Padre. Y tiene que ver con la necesidad de restaurar en nuestras vidas la figura de un Padre. Muchos aquí han crecido con una maravillosa figura de un papá, pero muchos de aquí no lo han tenido, no han experimentado eso. Muchos de aquí han tenido la lamentable experiencia de un padre abandonador, de un padre agresivo, de un padre abusivo, de un padre que ha lastimado. Y esto daña la conciencia, daña la vida emocional, daña el entendimiento de cualquier ser humano. Pero Dios es un Dios maravilloso, que Él también quiere restaurar esas áreas de nuestra vida. Y por eso creo que una de las maneras en cómo Dios se revela al ser humano y a su pueblo es presentándose como un papá, justamente para ayudar a nuestra vida a restaurar esa imagen caída que algunos tienen de su padre biológico, de un padre que los dejó, que los abandonó, que no los amó. Por eso tenemos algo claro: aun cuando nuestros padres biológicos nos han fallado, tenemos que asumir esto. Y esta semana yo le compartí a mis hijos, les mostré un video y les estaba enseñando el pasaje del hijo pródigo. Y les conté que en mi caso yo tuve una experiencia totalmente contraria a la que comúnmente se muestra en el pasaje del hijo pródigo. Porque en el capítulo del hijo pródigo, Lucas 15, vemos a un padre esperando por su hijo desobediente. Yo les contaba a ellos que no conocieron a mi padre, que murió antes de que naciera Daniela, mucho antes, que a mí me tocó una experiencia paradójica, porque a mí me tocó la experiencia de velar, cuidar, guiar y aconsejar a mi padre. Mi padre era un hombre alcohólico, con un alcoholismo extremo, crónico, en donde tuve N cantidad de veces que acompañarlo en su proceso de recuperación. Era un alcoholismo episódico, lo que significa que podía pasar 2, 3 semanas tomando todo el día, era lo único que podía hacer, hasta que detenía su ingesta de licor y podía pasar 2, 3 meses, 4 meses sin tomar, hasta que volvía a ese ciclo. Y así toda mi vida, desde que abrí mis ojos, vi a mi padre hacer eso. Ese proceso de desintoxicación necesitaba un tratamiento. Había que llevarlo a un lugar que se llamaba, era una clínica de adicciones que tenían allá en Tirraces de Curridabat. Entonces yo llevaba a mi papá hasta allá para que le pusieran las vacunas, y después devolverlo a casa y cuidar y desear y orar para que no saliera a tomar, porque si volvía a tomar todo el procedimiento se caía. Muchas veces pasó llevarlo hasta allá, hacer toda esa inversión, ese viaje, todo lo complicado que era. Él estaba alcoholizado, y llegar a casa y no podía soportar la primera noche. Salía a tomar más y volver a tomar. Y yo le conté eso a mis hijos para que ellos mostraran, porque siempre me han preguntado, ¿cómo era tu papá?
Y yo decía, mi papá se parecía mucho a mí, porque mi papá teníamos esa personalidad alegre, de sentir siempre fe, aunque los momentos difíciles estén, pero tenía esta gran dificultad con el alcohol, no podía controlarlo, no podía controlarse, y el alcohol lo tenía completamente dominado. Como hijo, por supuesto que sufrí muchísimo, porque de todos sus hijos, yo era el que tenía, el que vivía con él, y el que tenía que velar y absorber toda esta condición en la que él sufrió por tanto tiempo, hasta que el alcoholismo le provocó un cáncer en el exófago. Y bueno, 6 meses después de su diagnóstico de cáncer, a pesar de la cirugía en la cual fue sometido, no la pudo soportar bien y él partió con el Señor. Un tesoro que dejo de esta historia es que, a pesar de que él era un hombre que no creía, no tenía una fe, era una fe religiosa, superficial, incluso hasta burlona. Yo recuerdo más joven, cuando yo era un joven y les decía a mi papá y a mi tío que ellos trabajaban juntos, yo les decía, ustedes tienen que conocer a Jesús, siendo un joven yo, tienen que conocerlo, y se quedaban viéndome los dos y me decían, sí lo conocemos, a Jesús Martínez que vive allá a la vuelta. Wow. Pero a pesar de eso, el cáncer logró hacer que el mensaje llegara al corazón. Porque eso pasa a veces. No digo siempre, pero a veces las pruebas hacen que el mensaje llegue al corazón. A veces nosotros no entendemos por las buenas, entendemos por las malas. No digo que sea en todos los casos, por supuesto que no. En el caso de mi papá fue copia al papel, sometido a la prueba, por supuesto que tuvo que dejar de tomar, y entonces se encontró con Jesús. Jesús, quien había tocado la puerta de su corazón, quien había usado a su propio hijo, Daniel, para que conociera a Cristo. Él se resistió una y otra y otra y otra vez, hasta que la dura prueba lo traspasó. Y desarmado, un hombre desarmado, no tuvo más que entregar su vida a Jesús. Mi gran regalo, a pesar de toda esa infancia y toda esa adolescencia y una parte de mi juventud, mi papá murió hace más de 20 años. Todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo ese dolor, toda esa vergüenza de llegar a sacar a mi papá de un bar, levantarlo de una calle, llevarlo a una clínica porque se había roto la cara, todo ese dolor tuvo una recompensa: su salvación. Su salvación. Así es. Hoy, papás que están aquí, escuchemos al Señor hablar. Escuchemos al Señor hablar. Dios quiere que nosotros seamos padres, que centramos nuestra vida en el Evangelio. Y eso va a transformar nuestra forma de ser padres. Si nosotros le ponemos nuestra vida a Cristo, centramos nuestra vida en el Evangelio, nuestra paternidad va a cambiar. Y ese es el mensaje que Dios quiere hoy grabar en nuestros corazones, porque Él, siendo un Dios paternal, quiere que usted y yo como padres centremos nuestra vida en su palabra, en su promesa, y entonces nuestros hijos tengan la posibilidad de ver a un Padre diferente en nosotros, el Padre que se merecen, el Padre que se merecen. Volvamos a Romanos 8, donde estábamos. Les dije que era el texto principal y quiero que lo volvamos a leer, porque es que este texto tiene una revelación que es absolutamente maravillosa para nosotros hoy. Romanos 8, 14. Ese es el texto que hemos escogido, texto base de hoy. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hay algo maravilloso de este pasaje que quiero resaltar aquí al final de esta predicación. Y es que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo en este pasaje de que nosotros somos adoptados por Dios. ¿Lo vieron? Que hemos sido adoptados por Dios como hijos. Y esto nos lleva a una de las doctrinas más hermosas que tiene la Escritura, que es la doctrina de la adopción. ¿Qué es esto? La Biblia nos enseña de que es Dios mismo en su manifestación de Padre que nos hace su familia. Dios es el que elige hacernos sus hijos. Dios decide recibirnos como hijos. Él nos hace parte de su familia. Dios se revela entonces como un padre. Y la pregunta entonces fundamental es, ¿para quién Dios es un padre? ¿Para quién? ¿A quién Dios elige ser un padre? La Biblia lo que enseña es que Dios es un padre para todo aquel que es su hijo, su pueblo, todos aquellos que le temen y que le honran. Existe la errónea idea colectiva de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, y eso es totalmente antibíblico. Decir eso es un error bíblicamente dicho. Lo que hay que decir es que todos los seres humanos somos criaturas hechas por Dios, pero no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, porque la Biblia lo que enseña es que para ser hijo de Dios hay varias condiciones. La Biblia enseña que somos adoptados por Dios como Padre mediante la fe salvadora y por poner nuestra confianza en Cristo. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, verso 13. Lo tienes en pantalla también. Dice el texto precioso aquí de Juan: mas acto lo recibieron a los que creen en su nombre. ¿Lo ven? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Verso 13. Esto no nacen de la sangre, no es un nacimiento biológico, es espiritual, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Lo ven? Hay una condición que establece la Escritura para que alguien sea hecho hijo de Dios. No es haber nacido como un ser humano. Eso no te hace heredero de esta promesa. No es porque usted es un ser humano que usted se convierte de forma automática a un hijo de Dios. No es eso. Eso no es lo que enseña la Escritura. Ser un hijo de Dios es el resultado, es un derecho que se obtiene cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en la obra salvadora de Jesús, cuando creemos en la revelación del Padre que Cristo a través de su obra nos ha manifestado. Gálatas 3:26. Pasemos a otro pasaje que refuerza esta idea. Gálatas 3:26 dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo un ser humano tiene la potestad y la posibilidad de convertirse en un hijo de Dios? Según la Escritura,
debe de creer en Jesús, debe de creer en Cristo, debe de tener fe en Jesucristo y en su obra salvadora. Y entonces, ¿qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que rechazan el Evangelio, como fue mi papá y mi tío, que tantos años rechazaron el mensaje del Evangelio? La Biblia no llama a estos hijos de Dios. La Biblia lo que los llama es hijos de desobediencia o hijos de la ira. Es un título muy antagónico a ser un hijo de Dios. Alguien que no cree, que se rehúsa a recibir el Evangelio, la Biblia lo llama de una forma muy fuerte: hijos de ira o hijos de desobediencia. No son hijos de Dios. Pero nosotros, su pueblo, su iglesia, somos hijos de Dios porque el Padre Celestial, por amor, dice su palabra, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Efesios 1 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Amada iglesia, nosotros todos, antes de creer en Jesús, éramos huérfanos. La Biblia dice que éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por naturaleza éramos enemigos de Dios. Teníamos una orfandad espiritual terrible, de muerte perdida. Pero vino Cristo a nuestra vida, se reveló. Gracias a Jesús y su revelación, dice la Escritura, que fuimos adoptados por el Padre Celestial. ¡Qué maravilla! Fui recibido por un Padre espiritual y celestial, donde ya nunca más seré abandonado y nunca más experimentaré el dolor, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Me recogerá. Al inicio de este sermón decía yo que hay una serie de investigaciones que nos están aportando revelación de quién influye más genéticamente en el desarrollo de un hijo. Hasta hoy la ciencia dice que quien aporta más genéticamente son los padres. Después de escuchar esta parte del sermón, yo quisiera hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Qué evidencias vemos en nuestra vida de este Dios paternal? Si los hijos se parecen a sus padres, ¿qué evidencias ves en tu vida de ese Dios paternal? Esa pregunta me ha estado rondando la cabeza en esta semana a mí, como papá, como hombre, como creyente, como discípulo. Porque es cierto, si la ciencia dice que los hijos se parecen al Padre, y yo tengo un Padre espiritual, ¿cuáles son las evidencias espirituales que veo en mi vida de ese Padre espiritual y celestial que está en los cielos? Piénselo, piénselo. Leímos en Romanos 8, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, que entendemos cómo es que sucede esto, viene cuando tenemos una confesión espiritual, consciente y profunda de nuestra condición de pecado y de nuestra necesidad de redención, y de entender que esa necesidad de redención se satisfizo completa y plenamente en Cristo. Amén. Y ahí entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Somos bautizados en su Espíritu.
Y ahora ese espíritu nos da un recordatorio constante. Le dice a nuestro espíritu: eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Aunque claramente también está esa voz del enemigo que viene a susurrar al oído diciéndote: pero ¿cómo? Con esa vida, con esos frutos, con ese carácter, con ese testimonio, con semejante pecado, ¿cuál voz vas a escoger? La voz del Espíritu que te habla desde adentro es el Espíritu de Dios que le asegura a nuestro espíritu, qué impresionante, que somos hijos de Dios. Le asegura. ¿O vas a creer al caído Satanás? ¿A quién creerás? Hagamos un trato. Si le crees al Espíritu de Dios, entonces haz que se manifiesten. Haz que se manifieste el carácter del Padre en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Finalmente, algunas ideas de los beneficios de la adopción. Por la gracia manifestada mediante la obra de Jesucristo, fuimos recibidos por el Padre Celestial como hijos de Dios. Ahora todos los hijos e hijas podemos llamarlo a Él Abba, Padre. Qué privilegio, qué honor llamar a nuestro Padre como mismo Jesús en el momento de mayor dolor de su vida lo llamó: Abba, Padre. Puedes hacerlo, te invito a hacerlo, incorporar esta expresión de adoración cada vez que oras a este Padre Celestial. Número 2. Recuerda lo que dice Pablo: ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no somos esclavos, ya no somos hijos de ira o hijos de desobediencia, somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, ya no vivimos bajo la esclavitud del temor en la que vivimos en la condición anterior de muerte espiritual. Ahora que tenemos vida espiritual con Cristo, ahora la esclavitud del pecado y del temor ya no deben de tener autoridad con nosotros. Hemos recibido un testimonio interior por medio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y oro al Señor para que este recordatorio esté presente en nuestros momentos más difíciles y en todo momento en nuestra vida. Que el Espíritu nos recuerde de forma constante: eres un hijo, eres una hija, atrévete a dar el fruto correcto. Este Espíritu entonces nos capacita y nos da la autoridad para ser dirigidos en obediencia al Padre, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hemos sido recibidos, ¿a qué beneficio este? Hemos sido recibidos a la familia de Dios. Y esto cambia la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. Pues ahora entonces, todos tenemos una familia biológica de la cual procedimos. Pero aquí viene una gran noticia. Todos tenemos ahora una familia espiritual. Un solo Padre y una sola familia llamada la Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Por eso es que ahora somos hermanos y hermanas. Por eso es que nos decimos así, porque realmente lo somos, en una revelación espiritual al ser adoptados como hijos de Dios y tener un Padre celestial.
Pero otro beneficio que tenemos es que al ser hijos somos sujetos a la disciplina del Padre. Ay, Daniel, esa parte sí no me gusta. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo quieres un padre sin disciplina? Molestaba ahora con los hermanos en el desayuno que nos prepararon las queridas hermanas, por cierto, maravilloso y muy agradecido, que llegué tarde porque hoy tuve que, en el Día del Padre, activar el protocolo de disciplina. Johanna se vino con Jessica muy temprano y los hijos adolescentes no querían levantarse. Protocolo de disciplina en el Día del Padre. Entonces, Hebreos 12:7 dice: los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? O sea, la misma Biblia no concibe, el escritor de Hebreos no concibe a un padre que no ejerza disciplina, porque es antinatural pensar eso. Un padre tiene que tener la autoridad de disciplinar. Vamos, revisemos bien lo que significa disciplina también, ¿verdad? Porque muchos de nosotros construyen una imagen errónea que disciplina es golpe. Pero disciplina es un modelamiento de amor compasivo, de un manejo de límite acerca de la influencia y la relación que tenemos con nuestros hijos. Entonces Dios nos está diciendo aquí que si Él es padre, Él tiene el derecho a disciplinarnos, porque esa disciplina es para nuestro favor, es para quitar lo que no está bien, corregir esto y poner lo correcto en nuestras vidas. Otro beneficio: al ser Dios nuestro Padre, tenemos el derecho de hablar con Él y hablar acerca de Él y hablarle al mundo acerca de la paternidad de Dios, de esa paternidad llena de amor, de compasión y de bondad. Finalmente, Romanos 8 dice: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por cierto, he escuchado ese texto en una aplicación terrible, ¿no?, de la teología de la prosperidad. Porque si usted es heredero, entonces reclame su herencia, por favor. No entienden lo que está diciendo Pablo, aquí. No está hablando de posesiones económicas, está hablando de un testamento espiritual que el Señor nos ha dado. Escúchenlo. Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo, de una herencia indestructible e incontaminada, porque los grandes privilegios del cielo han sido preparados para nosotros, porque somos hijos del Rey y miembros de su familia real. Ahora somos llamados a reinar con Cristo sobre los cielos y sobre la tierra nueva que Él ha prometido darnos. Todos estos defensores de esta falsa doctrina lo que hacen pensar es que el reino de la iglesia es este mundo caído y perdido. No, queridos hermanos, la herencia de la iglesia no está en este mundo, es en el mundo venidero, el mundo nuevo que Cristo va a hacer para todos nosotros. Quiero invitarlos a estar en pie. Ingrid, si me pones Juan capítulo 20, te agradeceré. El último versículo de hoy. Jesús había resucitado y se encontró con María Magdalena. Y vea lo que Jesús le dijo en ese momento. Vamos a verlo, Ingrid. Juan 20, 17. María lo tomó y él le dijo: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Démosle un aplauso fuerte a este Cristo.
Impresionante. Vuelve, le dijo. Vuelvo a mi Padre, vuelvo a mi Padre. Esta frase es maravillosa. Significa la preexistencia de Cristo antes de venir al mundo. Él era uno con el Padre desde todos los tiempos. Pero Él fue el Hijo que fue dado al mundo para salvación y vida eterna. El Hijo que permitió ser adoptados, adoptado por Dios, adoptado por Él. Amada iglesia, en esta mañana yo te inspiro a adorar a este Padre Celestial y a darle gratitud en este día. Puedes llamarlo Padre, no tengas miedo. No pienses que el pecado, que la caída, que el error que cometiste te va a separar. Hoy ven con arrepentimiento al Padre. Él es compasivo. Puedes llamarlo a Él hoy. Abba, Abba, Abba Padre. Gracias, Padre Celestial, por habernos hecho tus hijos. Vamos, agradécele a este Padre en los cielos que te adoptó. Gracias, Señor. Qué privilegio haber sido adoptado por ti. Algunos han tenido que vivir la experiencia de haber sido adoptados, de ser un hijo adoptado. Pero hoy Dios nos está revelando una adopción espiritual, la cual nunca se va a destruir y nunca se va a contaminar. Esta herencia celestial es una herencia para siempre, para siempre. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Hoy te llamamos Padre, Señor, y agradecidos estamos por el privilegio enorme de ser tu hijo, tu hija. Vamos, gracias, con libertad, ya no con temor, sino con libertad te llamamos Padre. Padre, Padre nuestro, mi Padre eres tú, mi Padre celestial. Hoy recibo tu amor, tu bondad, tu compasión. También recibo la disciplina que viene de ti, porque sé que esto me edifica, me ayuda, porque tu disciplina, Señor, me forma, me enseña, me corrige, me cambia. Y hoy, Señor, presento ante ti mi vida y también presento mi paternidad. Como hombre y padre, comprendo que tu palabra me enseña a que tengo que levantarme de la caída, del error, que tengo que mostrarle a mis hijos ese carácter maravilloso del Padre que eres para mí. Ayúdanos, Señor, a corregir, a restaurar las heridas que hemos provocado, y enséñanos, Señor, a ser padres que podemos reflejar tu amor, tu compasión, tu bondad y tu gloria. Necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros a estos padres que reflejan esa paternidad maravillosa de nuestro Dios. A aquellos
que hoy lamentan la partida de su padre biológico o la ausencia que tuvieron de él. Yo te pido, Dios, opera consolación, restauración y enséñanos que en tu paternidad hay plenitud, que en tu paternidad, Dios, hay gozo, que en tu paternidad hay consuelo, aunque nuestro corazón añora ver nuestros padres quizás y ya no están. Enséñanos que tu paternidad es una paternidad para siempre, que tu amor, Señor, es suficiente y que eres el Dios que sana, llena y satisface plenamente nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Humildemente, como Padre, te suplico, guíame, ayúdame, enséñame, instrúyeme, ilumina mi caminar, mis pasos, mis decisiones, y que Joel, Jessica y Daniela puedan ver, Señor, tu gloria a través de mi amor paterno, que puedan ver al Dios paterno a través de mi paternidad. Que así sea, Cristo. Amén. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.